Seré directo desde el principio, porque lo que ocurrió en Abu Dhabi hace 72 horas no deja espacio para rodeos ni diplomacia de salón. Esto no es un simple desacuerdo entre aliados, no es una revisión de cumplimiento rutinaria ni un tropiezo burocrático que se resolverá en unos días. Lo que está ocurriendo en este momento es el desmantelamiento silencioso y metódico de los acuerdos de Abraham. No a través de declaraciones públicas ni posturas militares, sino mediante una guerra financiera. Y aquí está la parte que más alarma. La mayoría de las personas que hojean sus redes sociales, ven segmentos en televisión por cable o leen titulares de pasada, no tienen la menor idea de que esto está ocurriendo. Tengo en mis manos un memorando interno filtrado del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos. Este documento ha estado circulando discretamente entre analistas financieros del Medio Oriente desde el lunes por la mañana. Y lo que revela no es una retención temporal de transacciones pendiente de revisión. No es una auditoría de cumplimiento estándar. Lo que muestra es la congelación sistemática y coordinada de $7.000 millones en activos vinculados a Israel en 16 instituciones financieras emiratíes distintas. La precisión con la que se ejecutó es quirúrgica. La velocidad es asombrosa. $7.000 millones, 16 instituciones, 72 horas. Para entender por qué los Emiratos Árabes Unidos acaban de disparar el primer tiro real en una guerra financiera que va a redefinir todo el panorama geopolítico del Medio Oriente durante la próxima década, hay que volver al principio. Porque comprender lo que acaba de morir exige entender primero qué fue lo que se construyó. En septiembre de 2020, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en la primera nación del Golfo en 26 años en normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel. Los acuerdos de Abraham fueron negociados por la administración Trump, firmados con gran pompa en el jardín de la Casa Blanca y presentados al mundo como una nueva era de cooperación en el Medio Oriente. Paz a través del comercio, prosperidad compartida, un frente unificado contra el extremismo. Pero lo que casi todos los medios pasaron por alto en su momento es que los acuerdos de Abraham nunca fueron fundamentalmente sobre diplomacia, nunca fueron realmente sobre la paz, fueron sobre el dinero. Entre 2020 y 2025, el comercio bilateral entre los Emiratos e Israel se disparó de prácticamente 0 a $12.3 mil millones anuales. No es una proyección ni una estimativa optimista. Es la cifra real de la Autoridad Federal de Competitividad y Estadística de los Emiratos. Las empresas tecnológicas israelíes se apresuraron a abrir oficinas en Dubái. Los fondos soberanos emiratíes inyectaron miles de millones en startups israelíes de ciberseguridad, tecnología financiera y defensa. El aeropuerto de Tel Aviv comenzó a operar vuelos directos a Abu Dhabi. Restaurantes kosher abrieron sus puertas en Dubai Marina. Los dos países firmaron 68 acuerdos de cooperación que cubrían desde tecnología avanzada del agua hasta exploración espacial conjunta. Para principios de 2026, según datos del Ministerio de Economía israelí, había 417 empresas israelíes operando dentro de los Emiratos, ya sea a través de subsidiarias directas o mediante empresas conjuntas con socios emiratíes. La mayor concentración de estas empresas estaba en el DIFC, el Centro Financiero Internacional de Dubái, que otorgó licencias a 92 firmas de servicios financieros israelíes en un periodo de 3 años. Ese detalle importa enormemente, porque el DIFC no es como el resto de los Emiratos. Es una zona económica especial regulada bajo su propio marco legal, modelado según el derecho consuetudinario inglés y diseñado específicamente para atraer finanzas internacionales. Cuando las empresas israelíes se establecieron dentro del DIFC, no solo estaban haciendo negocios en Dubái, estaban conectándose directamente al ecosistema financiero del Golfo en su conjunto, accediendo a capital, infraestructura bancaria y cadenas de suministro regionales que les habían estado vedadas durante décadas. Lo que los Emiratos construyeron durante esos 5 años fue genuinamente sofisticado.
El país se posicionó como el puente financiero entre Israel y el mundo árabe en sentido amplio. Los bancos emiratíes se convirtieron en las cámaras de compensación para las transacciones israelíes que se movían por toda la región. Los fondos de inversión registrados en Abu Dhabi se convirtieron en los vehículos a través de los cuales la tecnología israelí podía acceder al profundo capital del Golfo. Los Emiratos no estaban simplemente normalizando relaciones con Israel, estaban monetizando esa normalización, convirtiendo un acuerdo político en una fuente de ingresos, en una infraestructura financiera, en una ventaja competitiva, y funcionó de manera espectacular. Para 2025, los Emiratos se habían convertido en el cuarto socio comercial más importante de Israel a nivel mundial, superado únicamente por Estados Unidos, China y la Unión Europea. Ahora, hay que explicar exactamente qué ocurrió el lunes que hizo añicos toda esta arquitectura tan cuidadosamente construida. El primer elemento es la propia congelación de activos, y este detalle importa más que cualquier otro, porque revela una coordinación al más alto nivel del gobierno emiratí. El lunes 14 de abril, aproximadamente a las 9 de la mañana hora local, el Banco Central de los Emiratos emitió la circular número 471.206 a todas las instituciones financieras con licencia que operaban dentro de su jurisdicción. Esa circular ordena la congelación inmediata de todas las cuentas, todos los activos y todos los instrumentos financieros vinculados a entidades que aparecen en una lista de sanciones de nueva creación. Esa lista contiene 73 nombres. 41 son empresas israelíes, 18 son personas físicas israelíes, 14 son empresas conjuntas con mayoría de propiedad israelí. El valor total de los activos congelados, según 3 fuentes bancarias que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato, se estima en $7.000 millones. Esa cifra incluye depósitos en efectivo, valores, propiedades inmobiliarias registradas a través de vehículos financieros y obligaciones de pago contractuales que ahora están suspendidas. $7.000 millones congelados, no confiscados, no incautados. Congelados. Eso significa que los activos permanecen en los libros, pero no pueden moverse, venderse, transferirse ni ser accedidos de ninguna manera. Es una parálisis financiera, un estado de animación suspendida donde el dinero existe, pero no puede utilizarse. Lo que hace que esto sea verdaderamente extraordinario es que la circular no ofrece advertencia previa, ni periodo de gracia para cumplirla, ni mecanismo de apelación alguno. Simplemente establece que todas las instituciones deben cumplir de inmediato y presentar informes detallados de cumplimiento en un plazo de 48 horas. Según Reuters, citando a 2 altos funcionarios bancarios emiratíes, al menos 6 grandes bancos se pusieron en contacto con el Banco Central para preguntar si la congelación aplicaba a las entidades con licencia en el DIFC, que técnicamente operan bajo una autoridad regulatoria separada. La respuesta del Banco Central fue inequívoca y contundente. Se aplica a todas las instituciones que operan dentro de las fronteras de los Emiratos, incluido el DIFC, sin excepciones. Un exdirector de cumplimiento de Emirates NBD, uno de los bancos más grandes de la región, describió esta circular en una entrevista como algo muy por encima de la aplicación estándar de sanciones. Sus palabras exactas fueron: "Esto es la weaponización de la economía política. No se congelan $7.000 millones sin el visto bueno de los más altos niveles del gobierno". El segundo elemento es la justificación emiratí. Y esta es la parte que los medios occidentales están malinterpretando por completo. La explicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos describe la congelación como una respuesta a lo que denomina violaciones israelíes del derecho internacional humanitario en Gaza. La declaración, publicada tanto en árabe como en inglés, cita informes de Naciones Unidas, la resolución de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024 y lo que describe como evidencia creíble de que contratistas de defensa israelíes utilizaron canales financieros emiratíes
para eludir embargos internacionales de armas. Hay que detenerse aquí porque esto es donde la situación se vuelve legalmente sofisticada y estratégicamente astuta. Los Emiratos no están afirmando que Israel como Estado cometió crímenes de guerra. Eso sería una confrontación política directa. En cambio, están afirmando que entidades israelíes específicas utilizaron bancos emiratíes para violar regímenes de sanciones internacionales existentes y que los Emiratos, como miembro responsable del sistema financiero internacional, están obligados a congelar esos activos pendiente de una investigación completa. Este encuadre es fundamental. Transforma lo que parece un acto político descarnado en una obligación de cumplimiento normativo. Hace que la congelación sea defendible bajo los estándares bancarios internacionales y le otorga a los Emiratos una negabilidad plausible. Pero lo que la declaración oficial no menciona es igualmente revelador. Hace 2 semanas, el 1 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores emiratí, el jeque Abdullah bin Zayed, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Mascate, Omán. Esa reunión no fue publicada con antelación. Apareció en comunicados oficiales únicamente después de haber concluido. Según Al Jazeera en árabe, citando fuentes diplomáticas, los dos cancilleres discutieron la desescalada regional, corredores humanitarios para Gaza y, aquí está la frase clave que hay que retener, mecanismos para la transparencia financiera en zonas de conflicto. 4 días después de esa reunión, el 5 de abril, los Emiratos anunciaron que acogerían una cumbre económica de emergencia de la Liga Árabe centrada en proteger la soberanía financiera árabe en una era de sanciones convertidas en arma. Esa cumbre está programada para el 28 de abril en Abu Dhabi. Irán, que no es miembro de la Liga Árabe, ha sido invitado como observador. Israel, obviamente no. Hay que reflexionar detenidamente sobre lo que representa esta cronología. Los Emiratos se reúnen con Irán el 1 de abril para hablar de transparencia financiera. Anuncian una cumbre económica de la Liga Árabe el 5 de abril. Congelan 7.000 millones en activos israelíes el 14 de abril. Eso no es política reactiva, es estrategia coreografiada. Es un mensaje que se envía simultáneamente a Teherán, a Washington, a Jerusalén y a todas las demás capitales de la región. El tercer elemento, que casi nadie en los medios convencionales está conectando correctamente, es el silencio de Arabia Saudita. Desde que se anunció la congelación de activos hace 72 horas, el Reino de Arabia Saudita no ha dicho absolutamente nada. Ni una sola declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni un solo comentario de la agencia de prensa saudita, ni una sola publicación en redes sociales de ninguna cuenta oficial saudita. Nada. Y en la diplomacia del Medio Oriente, el silencio nunca es neutral. El silencio es una posición. Arabia Saudita lleva 18 meses negociando su propio acuerdo de normalización con Israel. Esas conversaciones que han involucrado al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se han centrado en 3 elementos fundamentales: el reconocimiento saudita de Israel a cambio de un tratado de defensa con Estados Unidos, transferencias de tecnología nuclear civil y, sobre todo, miles de millones de dólares en inversiones conjuntas saudí-israelíes en todo tipo de proyectos, desde plantas de desalinización hasta centros de investigación en inteligencia artificial. Si Arabia Saudita se opusiera a lo que acaban de hacer los Emiratos, lo habría dicho de inmediato. Los sauditas no guardan silencio cuando sus intereses estratégicos se ven amenazados. Cuando Qatar albergó al liderazgo de Hamás en 2017, Arabia Saudita lideró un bloqueo en menos de 24 horas. Cuando Turquía desplegó tropas en Libia en 2020, los sauditas lo condenaron públicamente en 12 horas. Pero cuando los Emiratos congelan 7.000 millones en activos israelíes, poniendo en peligro potencialmente todo el marco de la normalización entre el Golfo e Israel, los sauditas no dicen nada durante 72 horas y contando. Hay 2 posibles explicaciones para esto. La primera, los sauditas fueron informados con antelación y eligieron no objetar, lo que significa que están cómodos con hacia dónde se dirige todo esto. La segunda,
Los sauditas fueron tomados por sorpresa, pero reconocieron que objetar los colocaría en el lado equivocado de la opinión pública árabe, que se opone de manera abrumadora a la normalización durante un conflicto activo en Gaza. En cualquier caso, el silencio es ensordecedor y dice todo lo que hay que saber sobre dónde están realmente las prioridades sauditas en este momento. Hay que descorrer el telón y explicar lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, porque se están desarrollando dos historias simultáneamente y los medios convencionales solo están cubriendo una de ellas. La primera historia, la que se ve en los grandes canales de noticias, es sobre los Emiratos respondiendo a preocupaciones humanitarias en Gaza. Esta narrativa presenta la congelación de activos como una postura moral, una señal de que incluso los países que normalizaron con Israel tienen límites, y que cruzar esos límites en términos de bajas civiles genera consecuencias reales. Es una historia limpia. Se ajusta al encuadre humanitario que esperan las audiencias occidentales. Hace que los Emiratos parezcan principistas y receptivos a la opinión pública. Pero la segunda historia, la que no aparece en los grandes medios, trata sobre los Emiratos reposicionándose para un Medio Oriente post-americano. Y esa historia es mucho más significativa para la geopolítica global. Estados Unidos ha sido la potencia externa dominante en el Golfo desde 1991. Bases militares estadounidenses en los Emiratos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Tratados de defensa de Estados Unidos con Arabia Saudita. Garantías de seguridad estadounidenses que han respaldado la estabilidad del Golfo durante 3 décadas. Pero ese orden se está fracturando en tiempo real. La vacilación de la administración Biden para defender a Arabia Saudita de los ataques con misiles hutíes. El enfoque transaccional de la administración Trump hacia la seguridad del Golfo. La percepción creciente en toda la región de que Estados Unidos está pivotando hacia Asia y despriorizando el Medio Oriente. Todo esto ha creado un vacío de credibilidad. En ese vacío, dos potencias se están moviendo agresivamente, China e Irán. China es ahora el mayor socio comercial de cada uno de los estados del Golfo. El comercio de los Emiratos con China alcanzó $240,000 millones en 2025, más del triple de su comercio con Estados Unidos. Irán, a pesar de estar bajo sanciones devastadoras, ha reconstruido silenciosamente sus relaciones con Omán, Qatar y ahora aparentemente con los Emiratos. La lógica aquí es brutalmente simple. Si Estados Unidos no va a garantizar la seguridad del Golfo y si Israel se está convirtiendo en una carga que aliena a las poblaciones árabes y complica las relaciones con Irán, ¿para qué mantener el marco de normalización? Cuando los Emiratos normalizaron con Israel en 2020, lo hicieron porque la administración Trump prometió respaldo y porque la amenaza iraní parecía manejable. Pero para 2026, la administración Trump ya no está. Irán tiene misiles hipersónicos y capacidad de ruptura nuclear. Y los Emiratos han calculado, correctamente a mi juicio, que tienen más que perder en un conflicto directo con Irán que lo que tienen que ganar con la alineación continua con Israel. La congelación de activos no tiene que ver con Gaza, tiene que ver con la supervivencia. Es los Emiratos diciéndole a Irán, no somos tu enemigo. Es los Emiratos diciéndole a China, priorizamos el pragmatismo económico por encima de la alineación ideológica. Y es los Emiratos diciéndole a Israel, ya no vales el riesgo. Para muchos observadores, esto tiene implicaciones muy concretas. Si alguien tiene acciones en empresas tecnológicas israelíes con operaciones en los Emiratos, lo que acaba de ocurrir en Abu Dhabi no es una historia de política exterior. Es una historia sobre carteras de inversión. Si se trabaja para una corporación multinacional con su sede regional en Dubái, la congelación de activos no es un desarrollo geopolítico abstracto. Es una señal de que el entorno regulatorio está cambiando bajo los pies. Si se invierte en mercados de Oriente Medio, la pregunta que hay que hacerse no es si los Emiratos revertirán esta decisión. La pregunta es, ¿qué país congela activos a continuación? Kuwait ya ha comenzado a revisar sus propios vínculos financieros con Israel.
Bahrein, que normalizó junto con los Emiratos en 2020, ha suspendido discretamente las aprobaciones de nuevas licencias comerciales israelíes, pendiente de lo que su Ministerio de Comercio describe como una revisión estratégica integral. Incluso Marruecos, que normalizó a finales de 2020, ha visto protestas masivas frente a la oficina de enlace israelí en Rabat, exigiendo que el acuerdo sea rescindido por completo. Las fichas de dominó no han caído todavía, pero están tambaleándose, y una vez que cae la primera, el resto sigue mucho más rápido de lo que nadie espera. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia, y cada vez que se repite, el resultado es el mismo. Dos grandes potencias se agotan en el conflicto, mientras una tercera potencia, la que se quedó al margen, emerge más fuerte. La Guerra del Peloponeso es el ejemplo canónico. Atenas y Esparta, las dos ciudades-estado griegas dominantes, se enfrentaron durante 27 años. La guerra terminó en 404 a.C., con Esparta victoriosa, pero económicamente arruinada y militarmente exhausta. Atenas estaba devastada. ¿Y quién emergió como la potencia dominante en Grecia en apenas una generación? Ni Atenas ni Esparta. Fue Macedonia, un reino al norte que se había mantenido neutral, había preservado sus recursos y había esperado a que los dos rivales se destruyeran mutuamente. Para el 338 a.C., Filipo de Macedonia controlaba Grecia. Para el 330 a.C., su hijo Alejandro controlaba Persia. El paralelismo con la actualidad es exacto. Israel e Irán están atrapados en una confrontación en escalada. Guerras proxy en el Líbano, Siria, Irak y Yemen, ciberataques, asesinatos y ahora intercambios militares directos. Ambos países están gastando cantidades insostenibles en defensa. Ambos están sangrando económicamente. El crecimiento del PIB de Israel se ha desacelerado hasta apenas el 1,2%. El de Irán es negativo. ¿Y quién está ganando? Los Emiratos, Arabia Saudita, Qatar, los estados del Golfo que están manteniendo relaciones con ambos lados, comerciando con China y posicionándose como mediadores indispensables. Los Emiratos no son Esparta ni Atenas, son Macedonia. Y lo que acaba de ocurrir con la congelación de activos es el equivalente de Filipo observando cómo las ciudades-estado griegas se debilitan mutuamente y tomando la fría y despiadada decisión de que ha llegado el momento de afirmar su independencia. Los acuerdos de Abraham se firmaron en un mundo donde el poder americano se asumía como permanente y donde Israel parecía estar del lado ganador. Pero estamos en 2026. Ese mundo ya no existe. Y los Emiratos acaban de ser la primera gran potencia de la región en reconocerlo abiertamente. ¿A dónde nos lleva todo esto? Hay tres caminos posibles hacia adelante y no existe un término medio honesto entre ellos. El primero es la congelación de la normalización. Los Emiratos no revierten la congelación de activos. Otros estados del Golfo siguen su ejemplo en semanas o meses. Las empresas israelíes empiezan a reubicar sus operaciones fuera de los Emiratos, de vuelta a Israel o hacia Europa. El comercio bilateral cae entre un 50 y un 70% en los próximos 18 meses. Los acuerdos de Abraham permanecen técnicamente en vigor, las embajadas siguen abiertas, pero la integración económica que se suponía que era la base de la normalización colapsa por completo. Arabia Saudita aplaza indefinidamente sus propias conversaciones de normalización. Israel se vuelve más aislado regionalmente, no menos. Este camino es plausible si el conflicto en Gaza continúa con la intensidad actual y si los Emiratos concluyen que el costo reputacional de la asociación con Israel ahora supera el beneficio económico. El segundo camino es la reversión negociada. Entre bastidores, funcionarios israelíes y emiratíes negocian un compromiso. Israel hace concesiones simbólicas sobre Gaza, quizás un alto al fuego temporal o mayor acceso humanitario. Los Emiratos descongelan la mayoría de los activos mientras mantienen sanciones específicas contra contratistas de defensa concretos. Ambas partes declaran el asunto resuelto. La normalización continúa, pero bajo condiciones mucho más estrictas. Las empresas israelíes que operan en los Emiratos enfrentan un escrutinio reforzado.
Las empresas conjuntas requieren aprobación gubernamental explícita. Este camino es posible si ambos países deciden que la relación es demasiado valiosa como para abandonarla por completo, y si las presiones políticas internas en los Emiratos se alivian. El tercer camino es la realineación regional. Los Emiratos van más lejos, no solo congelando activos, sino cortejando activamente a Irán, firmando acuerdos económicos con Teherán y posicionándose como mediador neutral entre el eje de resistencia liderado por Irán y las monarquías del Golfo. Esto representaría una inversión completa de la lógica de 2020. En lugar de alinearse con Israel contra Irán, los Emiratos se cubren manteniendo relaciones con ambos, pero priorizando la relación que ofrece estabilidad regional. Arabia Saudita observa esto de cerca y decide que el modelo emiratí, la neutralidad pragmática, es más inteligente que el modelo americano de alineación ideológica. La normalización no colapsa, se vuelve irrelevante. Personalmente, creo que estamos más cerca del primer camino de lo que sugieren los titulares. La congelación de activos no es una táctica de negociación, es un cambio de política. Los Emiratos no están intentando arrancarle concesiones a Israel. Están intentando desvincularse de una alineación que ya no sirve a los intereses emiratíes. La señal reveladora es el silencio saudita. Si los sauditas pensaran que esto es reversible, estarían mediando. No lo están haciendo, están observando. Y eso significa que ven lo que resulta evidente para quien lo analiza en profundidad. Los acuerdos de Abraham se construyeron sobre supuestos que ya no se sostienen: la dominancia americana, la invencibilidad israelí, el aislamiento iraní. Ninguno de esos supuestos es verdad hoy, y sin ellos, la normalización es simplemente un pasivo costoso. Las preguntas que quedan son las que merecen reflexión profunda. Si los Emiratos pueden congelar 7.000 millones en activos israelíes sin consecuencias reales, ¿qué impide que Kuwait, Omán o Bahrein hagan lo mismo mañana? Si Arabia Saudita guarda silencio durante 72 horas sobre un asunto de esta magnitud, ¿qué revela eso sobre dónde están realmente las prioridades sauditas en 2026? Y si los estados del Golfo se están reposicionando para un Medio Oriente post-americano, ¿qué significa eso para la seguridad a largo plazo de Israel, que siempre ha dependido de las garantías estadounidenses o de la alineación árabe?